fogueos. Este ya es el último fogueo. Ya sabemos, si recordamos, son 50 conferencias de la fase A y 25 de la fase B. Esta viene siendo la conferencia número 25 y se titula Cómo diferenciar un templo de magia blanca de un templo de magia negra. El objetivo primordial es que tenemos que darnos cuenta de que primero, ¿qué es un templo? Que hay templos tanto interior como exteriormente. Entonces, para que tengamos un punto de partida, que esta conferencia lo que nos quiere enseñar es empezar a investigar los templos, pero interiores, pero también basados en los templos exteriores, para que tomemos un punto de partida de que a veces pensamos de que estamos siendo un templo de magia blanca, perdón, y infortunadamente nos damos cuenta de que no es así por detalles. También de lo importante de esta conferencia, objetivamente hablando, es que también nos va a enseñar cuáles son las partes del templo y su verdadero significado, cómo se hace realmente el ritual y cuáles rituales hay enfocados en la magia blanca, ¿no? Claro está, porque es que infortunadamente uno, cuando no está en estos estudios o no tenemos el Dharma para llegar, pero ya que tenemos el Dharma, pues agradecemos a nuestro ser. Los templos de magia negra nunca se van a mostrar como magos negros, ¿no? No voy a llegar a un templo de magia negra donde me va a salir un señor o un monstruo todo llevado, sino, como decía Shakespeare, lo oscuro tiene la facultad de verse bonito ante la gente. Entonces, a veces uno escucha a un pastor hablar muy bonito, que berraquera, ese tipo sí tiene el don de palabra, y uno no se da cuenta de que él en las noches está en fornicación y no nos damos cuenta que es un mago negro. Entonces, para que tengamos un punto de partida y que seamos objetivos, ya dándonos cuenta que estamos ya en una etapa donde ya tenemos que ser conscientes de que si estamos entrando a estas conferencias, a estos fogueos, pues ya tenemos que tener un punto de partida de que no podemos empezar a hacer aguas o aguas tibias, sino que tomemos la determinación o blanco o negro. Y entonces esta conferencia también nos enseña a darnos cuenta de que si empezamos a hacer un trabajo realmente serio, pues nos tenemos que enfocar es en nuestro trabajo de magia blanca, que es lo que nos interesa realmente. Entonces, primero, el poder de la energía está en lo que realmente es el significado de que es un templo de magia blanca o magia negra. Ya sabemos de que la base o el pilar fundamental o la base o la piedra donde se fundamenta este trabajo es en el sexo. O sea que si yo tengo castidad, pues estoy haciendo un trabajo para que mi templo o los templos del que uno quiera conocer son de magia blanca. Y la persona que está en fornicación o botando su energía sexual creadora, pues tenemos que tener el punto de partida que eso es magia negra. Eso no tenemos más cuento acá que decir, sino que darnos cuenta de que esa es la realidad de las cosas. Eso es para que tengamos un punto de partida. ¿Para qué nos sirve eso? Pues para saber de que si yo estoy en un templo o quiero investigar a tal persona a través del astral y tengo los méritos y hago mis 3 factores de la revolución de la conciencia y veo a este señor que dicta las conferencias súper bien y que habla sobre cosas muy bonitas, y quiero investigar si realmente el enfoque es el real, pues entonces lo que hago es entrar al astral, y en el astral me doy cuenta y pregunto si realmente es una persona que se está mostrando como una persona blanca, y me doy cuenta que entro a su templo o me lo permiten entrar, y me doy cuenta que o está en fornicación o está en adulterio. Entonces ya tengo un punto de partida. Entonces ya primero que entonces entender eso, ¿no? Entonces, ¿qué es un templo? La palabra templo está relacionada con nuestro cuerpo físico, es el laboratorio. O sea, cuando hablamos de templo, es lo que hacemos a través de nuestro cuerpo. O sea que nuestro cuerpo físico es un templo, para que tengamos un punto de partida. Ya sabiendo que es un templo, pues tenemos que empezar a respetarlo de una manera más objetiva. ¿Qué significa eso? De que si es un templo, pues no tenemos por qué dañar el cuerpo con ciertas cosas que pensamos que están bien. Si sabemos que es un templo, se tiene que respetar. ¿A qué voy? A que si yo pasan los años y ya me empecé a envejecer y quiero verme joven y me empiezo a hacer cirugías, pues estoy arruinando un templo que es algo sagrado, y estoy haciendo delitos contra el cuerpo, contra el Espíritu Santo. Entonces, para que tengamos un punto de partida, que cuando hablamos de la palabra templo está relacionada con nuestro cuerpo físico.
Pues los tipos de templo, ¿cuáles son? Pues el templo físico entre el varón y el templo físico entre la hembra y también interiormente se ve. En el interior se ve como el del varón, que es una iglesia, pero solo con una punta, y el de la hembra ya es como, es más grande el templo, tiene tres puntas hacia arriba y eso es lo que predomina a través de nuestra parte. Eso será a nivel interior, ¿no? Es para que tengamos un punto de referencia. Cuando hablamos de templo, siempre estamos hablando de creaciones. O sea que si yo estoy en un templo, siempre estoy buscando una creación. Entonces, ya sabemos de que si la creación es a través de la parte sexual, tenemos que darnos cuenta de que hay creaciones de hijos de luz y hijos de las tinieblas. Eso es un punto de partida. ¿Cómo sería el hijo de luz? Pues ya sabiendo que esta sexualidad ya no se practica, pero si yo quiero tener una sexualidad pura y quiero crear un ser vivo, tridimensional, pues ya sabemos de que uno pide permiso, no derrama su energía sexual, sale solo una, específicamente un solo espermatozoide, se une y crea un ser que es a través de un permiso que se otorgó. Y ya sabemos que hijos de la tiniebla, pues son los que pues se derraman a través de la fornicación. Y también se despiertan en el mal, que estamos hablando de que cuando hablamos de creaciones, también hablamos que los magos negros tienen digamos, lo que buscan ellos de absorber su energía a través después de haberla derramado. Que pues realmente no nos interesa mucho esto porque la idea es que entre menos yo veo esta forma objetivamente hablando, que entre menos sepamos de cómo se crea eso, pues muchísimo mejor. Entonces, para que tengamos un punto de partida, ¿no? Pues ya sabemos que cuando hablamos hay tipos de rituales, estamos hablando de la parte sexual. Tipos de ritual de magia negra, pues es el suprasexo con los tres factores de la revolución de la conciencia. Ya sabemos que un templo siempre se determina donde le enseñan a uno la castidad para no derramar la energía sexual, el sacrificio por los demás, para eso es amor, y la eliminación de nuestros yoes psicológicos para poder condensar esa energía que está atrapada a través de los defectos psicológicos. Entonces, ¿cómo diferenciar templo de magia blanca y magia negra? Luego, en una forma específica, es una forma general. Entonces, ya sabemos que, primero, los magos blancos siempre están buscando que su energía sexual creadora suba por el Kundalini y esa energía sea a través de la castidad, el amor y la fidelidad. Eso es lo importante también de que entender eso. Se aprende a través del suprasexo con los tres factores de la revolución de la conciencia, porque lo que busca siempre un templo de magia blanca, perdón, es la autorrealización. Se invita a que los alumnos sean independientes, no tener que depender de absolutamente nadie, sino que sepamos de que este trabajo nos guían las conferencias, hay siempre una orientación, pero el trabajo siempre se realiza solo. Uno no tiene que buscar a ningún guía, ningún pastor, ni ninguna persona que quiera orientar, porque ya sabemos de que este trabajo es netamente individual. Ya con la pareja, pues se trabaja para la creación de los cuerpos existenciales, pero el trabajo es individual. Eso es para que tengamos pendiente la magia blanca, la magia negra, ya estamos hablando que es infrasexo. Entonces ya sabemos de que lo que están buscando ellos es despertar el órgano condanticuador, que es para bajar y tener sus poderes, pero al nivel negro, y ridiculizan la enseñanza del suprasexo. Buscan hacer siempre que los adultos se identifiquen solamente en el despertar de diferentes poderes o facultades y disfrazan, siempre disfrazan el engañar a las personas pues que son ingenuas o hemos sido ingenuas, que a veces pensamos de que estamos en una vertiente blanca y infortunadamente no es así. Lo digo por experiencia porque cuando yo empecé a buscar de estos conocimientos, pensaba que yo estaba en un templo de magia blanca y infortunadamente nunca me estaban enseñando realmente cómo era la muerte psicológica y me decían también que el suprasexo se manejaba era reteniendo los esfínteres para que usted no derramara la energía sexual. Ya uno se da cuenta de que eso es completamente negro, porque estas conferencias nos enseñan de que, primero que todo, la muerte psicológica debe ser nuestro pan diario y segundo, el suprasexo tiene que ser algo tranquilo y muy sagrado donde no tiene por qué haber ni siquiera un momento de lujuria para que tengamos que retener esos esfínteres de esa forma tan grotesca y brutal que a veces caemos en eso y pues no sacábamos la comprensión.
Eso es para que tengamos un punto de partida. Ahora sí vamos a empezar es con los diferentes símbolos de cada uno de esos templos, ¿no? Entonces, eso también lo vemos es a nivel más interno, ¿no? Estamos hablando de la parte externa, pero la parte interna que nos interesa. Entonces, ¿para qué nos sirve la parte interna? Porque la parte interna nos ayuda a entender de que no nos mientan, no, por favor, no nos van a mentir y no vamos a caer en esa situación. Entonces, para que tengamos un punto de partida. Entonces, si yo quiero averiguar y estoy en cierta iglesia y cierto, pues, líder me está enseñando que eso es magia negra, magia blanca, perdón, pero yo siento y me siento y quiero averiguar realmente en mi interior si eso es verdad o no, pues hago la práctica del desdoblamiento astral y trato de preguntar allá si tengo los méritos de que me muestren realmente cómo es un templo real y objetivo del que es lo de la magia blanca. Entonces, primero, todo templo debe tener una cúpula de oriente en el oriente y en la entrada por el occidente. Eso prácticamente yo lo puedo ver acá en el mundo tridimensional, pero internamente sí toca verlo, porque internamente si yo veo que sí, que el templo donde yo voy a entrar y estoy desdoblado y quiero entrar a un templo para que realmente me dé cuenta que es un templo de magia blanca, pues la cúpula tiene que estar mirando al oriente y su entrada tiene que estar al occidente. ¿Qué significa eso? Eso es la representación que nos significa. Es que quiere decir que la entrada de nuestra energía sexual está entrando por medio de esa entrada y que sube a través de la cúpula, o sea que está buscando la creación de los cuerpos existenciales del ser. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Otra simbología que tenemos que tener en cuenta de un templo que sea de magia blanca es que de siempre todo templo, y eso mire que uno en las películas antiguas se veía eso, que uno no entendía y se acaba la comprensión, que todo templo se construía sobre una corriente de agua bajo la tierra. Entonces uno ve esas películas antiguas y uno miraba que realmente las iglesias las hacían de esa forma, pero uno no entendía la comprensión. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo estoy en el mundo interno, en el mundo astral y quiero averiguar si ese templo es verdad, todo templo se debe construir sobre una corriente de agua bajo la tierra. Ya sabemos que el agua significa, siempre que estamos hablando de agua en el astral, estamos hablando de nuestra energía sexual creadora. Eso es un punto de referencia también. También otro punto de referencia de la simbología que es muy importante entender es que los diferentes símbolos de cada uno de esos templos muestran algo significativo y objetivo realmente si estamos entrando y garantizando de que ese templo es un templo de magia blanca. Cuando entramos siempre hay dos columnas, en las dos columnas es una parte que está negra y blanca, que significa que la entrada de Yakin y Boaz, que significa de que si yo entro a ese templo significa que esa persona ya tiene prendido el fuego. Y al lado siempre hay una pila de agua. En las iglesias hay veces que se representaba eso y lo representan todavía, pero más que todo en las iglesias católicas. Y en el mundo astral, en el mundo interior, lo que nos quiere decir esa pila de agua es la calidad del agua de la persona del templo que estamos entrando. O sea que podemos mirar la pila de agua y si la agua está realmente limpia o no. O sea que si alguien me está hablando de que la castidad es importante, que la castidad es lo más sagrado, y yo llego y me voy al astral y entro al astral y quiero saber si ese templo realmente que está diciéndome ese señor es realmente serio, y llego y entro y veo que esa agua está oscura o turbia, pues el hombre me está hablando de castidad, pero en ningún momento la está realizando. Entonces es para que tengamos un punto de referencia que cada detalle de esos templos que están en nuestro interior es la representación real de cómo va nuestro trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia. Y ahí sí no podemos mentir. Eso es para que esta conferencia nos da las herramientas para entender y comprender de que no nos pueden meter las manos, no nos pueden meter los dedos en la boca porque ya estamos haciendo una verificación real y consciente. También hay diferente, entender también de que el templo de la mujer hay un biombo, que el biombo ya representa es los símbolos de la parte femenina y esa vez ya sabemos de que estamos entrando a un templo femenino.
Eso es toda la representación y también hay que tener en cuenta de que esta conferencia nos da punticos de referencia para que cualquier detalle que veamos nos demos cuenta de que realmente estamos entrando en un templo de magia blanca, que es lo que realmente nos interesa. También hay que entender que cuando uno entra a ese templo siempre hay dos canales que están dentro de las iglesias, no sé si en las iglesias católicas muestran eso, que es como un camino que a los lados tienen dos canales aparte, o sea, son tres canales y al lado hay unas lámparas, que eso tiene un significado interno. Significado interno, ¿cuál es? Que cuando el canal de la mitad está con tapete rojo y que llega empieza desde la puerta y termina hasta el final donde está el púlpito, significa de que esa persona tiene prendido el fuego. Y que el rojo significa pues que su energía sexual está ya limpia y está haciendo una energía para crear los cuerpos existenciales del ser. Cuando están a los lados ya sabemos que es las personas que hasta ahora están haciendo un trabajo para poder pues, prender el fuego, que ya sabemos que si está solo, pues hace la sublimación, que sería lo de tratar de subir la energía, o la sube a través de la sublimación, que es el del Pingala, que son dos conductos que tenemos. Y el otro conducto es el susurra, que es el que tiene los casados, pero que no han despertado todavía, no han prendido todavía el fuego. Hay siempre siete velitas alrededor, a los lados siempre hay siete velas que representan los cuerpos que se han creado, o sea que las velas que están prendidas son la creación de los cuerpos existenciales que se han creado a través de la creación del suprasexo, ¿no? Eso es que tengamos un punto de partida también. Toda esta simbología es interna, tenemos que tener en cuenta que esta simbología es interna y que nos ayuda a comprender realmente con estos detalles si realmente estamos entrando a un templo de magia blanca o un templo de magia negra. También en las iglesias católicas representan eso y uno ya en el interior se da cuenta que la representación es una forma, una connotación muy diferente, que es el pebetero. El pebetero siempre ahí en el interno están las 108 velas encendidas que representa de las 108 existencias y que si hay una vela prendida o una vela apagada, pues uno ya sabe y saca la conclusión de cuántas existencias quedan todavía por vivir. También en las iglesias, en la parte interior, que también la representan en la parte física, más que todo en las iglesias católicas, que hay tres gradas. Uno siempre ve tres gradas y las tres gradas van también como en el centro de esos tres escalones están alfombrados con el tapete rojo. ¿Qué significa en el interior? En el interior significa pues las tres montañas, ¿no? O sea que si yo en el interior veo solo una grada o dos gradas, significa que esa persona ya creó primera, segunda montaña y si ya tiene las tres gradas, significa que es un ser que ya tiene las tres montañas realizadas. Esa es la simbología que ya nos da a entender de que internamente eso es lo que significan los tres escaloncitos que hay en el púlpito. Y uno ya empieza ya a sacar la comprensión de que si hay una primera montaña, si hay dos segunda montaña y si hay tres, pues son tres. La tercera montaña ya realizada. También nos damos cuenta de que allí en la representación interna del templo hay un púlpito y el púlpito, en esa representación hay que tener en cuenta que el púlpito es la palabra, o sea que si yo veo el púlpito y hay un libro, significa que él ya tiene el don de palabra y significa que tiene un desarrollo de esa voluntad a través del verbo que es importantísimo y que también tenemos que entender de que cuando yo entro a ese templo en la parte interna, siempre tiene que estar un sacerdote y una sacerdotisa. O sea que si yo entro a un templo y yo no veo sino solo un sacerdote y lo veo un ejemplo y lo coloco como un punto de referencia y veo que hay solo niños con él, significa que él todavía tiene yo es pedófilos, entonces el hombre no está diciendo las cosas correctamente como está diciendo acá, que supuestamente ya tiene un nivel de conciencia alto. O si llego y veo que tiene dos sacerdotisas y lo veo a él, significa pues que está en adulterio. Siempre tiene que estar la parte femenina y la parte masculina en ese púlpito, en ese templo, que nos representa la unión del hombre y la mujer en perfecto amor y castidad para la creación de los cuerpos existenciales de ser. Tenemos que tener en cuenta que esto es netamente sexual y que tenemos que tener en cuenta que si queremos realmente darnos cuenta que es un mago blanco,
tiene que haber la parte sexual involucrada siempre en ese aspecto. Entonces ya sabemos de que si yo llego y veo aún sin desmeritar ni juzgar, y yo quiero entender eso, de que yo entro a un templo acá tridimensional y solo veo a una persona haciendo la misa, un padre, digamos, y me queda difícil comprender todavía de que eso es así, pues entro al mundo astral y si tengo los méritos, quiero que me muestren el templo de cómo realmente es eso y me voy a dar cuenta de que él va a estar es con otras personas del mismo sexo y eso me va a entender de que eso es yo es de homosexualismo y por lo consiguiente no es un templo de magia blanca. Eso es para que tengamos el punto de referencia también. Los diferentes simbología de cada cosa es para que tengamos un punto de partida. También el templo representa la cúpula, que la cúpula está representando, pues, nuestro centro emocional superior, que ya estamos hablando de que ya eso es que él está buscando la creación de toda la parte de los cuerpos existenciales del ser. Estamos hablando que el cuerpo, los 7 cuerpos, los que están caídos, se tienen que unir con nosotros, los otros 2 cuerpos que no están caídos para poder crear todos los cuerpos y podernos autorrealizar. Ya sabemos que nuestro centro emocional superior y nuestro centro intelectual superior son los que no están caídos. Ahora pasemos ahora a lo que es realmente la simbología de que nos representa el altar, ¿no? Entonces el altar siempre nos representa que hay ciertos detalles de cada cosa y tiene un significado y una connotación objetiva para que entendamos qué cosa representa en ese altar. Ya sabemos que el altar está de piedra y la piedra que significa que toda, todo el pilar, todo lo que sostiene a un templo de magia blanca es la parte sexual. O sea que la parte sexual es importante. Verla de una forma de castidad, con amor y con fidelidad, porque ya sabemos de que estamos buscando la creación de nuestros cuerpos existenciales del ser. Ese altar de piedra está recubierto con un mantel blanco. El mantel blanco pues nos representa la pureza. Eso es lo que tenemos que tener un punto de partida. También ese altar está representado por eso. Y también hay que ver una connotación de que siempre que uno iba o uno va a las misas cuando era joven o sardino, a las católicas le daban a uno el cáliz y la representación del pan, pero no le buscan el significado real. En el mundo interno el cáliz significa el órgano femenino y el vino significa la pureza de esa castidad. Entonces, si yo estoy ahí, y el pan significa la sabiduría, o sea que si yo estoy en un desdoblamiento astral y quiero conocer si realmente tal iglesia donde yo voy o tal persona quiero conocer si realmente es un mago blanco, puedo darme cuenta de eso. Y si yo llego y pruebo el pan y el pan me sabe agrio, significa que la palabra que me está diciendo él es completamente falsa. Eso también hay que tener un punto de referencia que todo lo que veamos en el astral, buscando la posibilidad de buscar y conocer, que es lo que tenemos de tarea eso, buscar y conocer realmente cómo es un templo de esa simbología tan bonita blanca, pues darnos cuenta y poder conocer cada cosa. Entonces, ya sabemos que el altar es de piedra, que simboliza, perdón, el sexo. El mantel blanco simboliza la pureza. También está el vaso con agua ahí, y el vaso con agua nos representa, ya sabemos que es el agua, las aguas que están puras, que estamos limpiando a través de nuestra energía sexual. También está la espada, que la espada nos significa la voluntad. Ya sabemos de que si yo entro también a un templo de magia blanca, la persona tiene que estar empuñando la espada en la mano derecha. Eso es para que tengamos un punto también de referencia, que a veces uno no se da cuenta de ello. Entonces la espada sobre el altar significa la voluntad. Hay un candelabro de 3 velas que significa pues los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es el nacimiento, la muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad. Eso es importante también entenderlo.
El candelabro de las 7 velas que está también en ese altar y nos representa, ya sabemos, los 7 cuerpos existenciales del ser. Hay una cruz de madera que no significa que la cruz de madera significa que todo se realiza a través de una sexualidad pura y sagrada. El crucifijo que también está en ese altar significa y nos simboliza la muerte en cruz, o sea, la muerte psicológica, o sea, que nos significa que la muerte de todos los yo psicológicos. Eh, También en esa representación que está ahí nos representa el león. Si el león se representa ahí, significa que tenemos la ley a nuestro favor, que eso es supremamente importante tenerlo claro. Y el gallo, Luis me puede ayudar también al final, si estoy mal, creo que el gallo creo que significa es el despertar de la conciencia a través de los 3 factores. Y las flores que también representan ese altar vienen siendo las virtudes. La pintalfa, ya sabemos que si son 5 puntas, está hablando de que ya tiene creado pues los 5 cuerpos existenciales del ser y ya pues quiere decir que se va a unir con los otros 2 cuerpos más. Esa simbología toca tener en cuenta y pues es bueno anotarla. Yo pues, particularmente veo que es bueno tener anotada cada simbología que nos represente para darnos cuenta de que cuando estemos en el astral o no nos den la oportunidad todavía de entrar a un templo de estos, pues hay unos detalles que nos pueden botar en el astral y sacar la representación de cada una de esas. También está el espejo simboliza la autoobservación. O sea, ya sabemos que el sentido de la autoobservación tenemos que desarrollarlo para darnos cuenta de tantos defectos psicológicos y poderlos eliminar a través de la muerte psicológica. Eso también hay que representarlo. Eso es que nos significa que la representación de cada cosa tiene su significado y que lo importante es poderlo sacar y comprender. El reloj, ¿qué significa? Es el tiempo. Entonces, el tiempo también le pido al favor a Luis que por favor me colabore, que he tratado de sacar la comprensión, pero el tiempo lo veo es como el tiempo que yo he desarrollado a través de las obras que ha hecho allá en cuestión del desarrollo de los 3 factores y qué es lo que ha logrado a través de su trabajo como tal. Eh, ¿Qué más son diferentes detalles que uno ve ahí? También creo que está el incienso quemándose. El incienso quemándose creo que es la imaginación. Yo lo veo es como la comprensión de la imaginación consciente, porque es la que se eleva y es la que nos ayuda a la representación de este mundo astral, de esta simbología de que la imaginación consciente es para ello. También está el reloj, bueno, también está el incienso, que ya dije eso. En el mantel, en la parte blanca del mantel, hay una simbología que significa PTR. P significa pues Pedro, que estamos hablando que es la parte sexual. T, que es Tao, que es a través de la castidad que se logra a través de los 3 factores. Y R, que significa padre, que es la representación de la sabiduría. Entonces, para que tengamos un punto de referencia de eso. O sea que los diferentes símbolos de cada de estos templos lo que nos indica es cada detalle y cada consagración que se logra a través del trabajo interno de cada persona y darnos cuenta de qué punto de referencia está él. O sea que si yo llego y me quiero averiguar de alguien de que realmente cómo está su creación de sus cuerpos o si lo que me está diciendo es verdad, pues puedo entrar en el astral y darme cuenta de cada detalle para darme cuenta si realmente lo que me está diciendo es verdad o no. Luis, le pido el favor también que si por favor me puede ayudar con la pluma de águila, que no tengo el punto de referencia bien, y el fuego prendido. Creo que el fuego prendido, pues ya sabemos que estamos hablando de que si está prendido el fuego significa de que hay un trabajo realmente serio a través del sexo para la creación de los cuerpos creadores de existenciales del ser. Ese es el punto de referencia que tengamos para entender cada simbología pequeña que tenemos de eso. O sea, que esta conferencia lo que nos ayuda a entender es que cada detalle, cada cosa que nos manifiesta en ese templo es una representación de que realmente hay un trabajo real a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia.
todos los magos negros, un punto de referencia, todos los magos blancos, todos los magos blancos, todos los blancos blancos tienen que tener su espada manejada en el lado derecho. Y eso es la representación del templo de magia blanca. Entonces ya sabemos de que esta representación se ve en el exterior, en este mundo tridimensional, pero lo que nos interesa es en la parte interna, porque yo no logro nada, lo digo por experiencia propia, que cuando yo iba a cierta iglesia hay una representación de todo ello, pero eso no implica que yo esté haciendo las cosas bien, porque estoy yendo a esa iglesia acá. Ya uno se da cuenta que pueden colocarle todas esas simbología en la parte física, pero el que me está dictando la misa y la compañera de él, la sacerdotisa, pueden que estén en fornicación y yo no me doy cuenta que estoy ahí, pero si yo voy al mundo interno y quiero saber realmente cómo es ese templo donde estoy yo asistiendo y me doy cuenta que están en fornicación, pues me estoy dando cuenta de que no estoy yendo a un templo de magia blanca, sino a un templo de magia negra. Y eso se ve muchísimo, entonces para tomar un punto de referencia que la invitación, pues ya sabemos, es hacer la práctica para darnos cuenta de ello. Y voy a sacar una connotación pequeña de que es un templo de logia negra, porque pues realmente es como para tomar un punto de referencia, porque creo que los que estamos acá lo que menos nos interesa es estar en un templo de ellos, ni por curiosidad ni por nada, ya pues si es por curiosidad, ya es matar ese efecto psicológico, uno lo que quiere investigar es que si en el cuerpo que uno tiene, también investigar en qué nivel de templo está el mío, uno puede llegar y hacer sus méritos, hacer el desdoblamiento astral y mirar en cómo va su proceso, su templo, para mirar cómo va creciendo su templo y qué le falta por realizar. Entonces, los templos de la logia negra, primero que en todo, si yo entro a un templo de magia negra en la parte astral y veo que la pintafa está invertida, pues ya empezamos a darnos cuenta de que eso es un punto de referencia. Que la cruz está invertida, pues también estamos dando cuenta que es un punto de referencia y que los rituales de los sacerdotes pueden ser con monaguillos o con ciertas personas, pero que no está la parte opuesta. Entonces ya sabemos de que eso significa de que ese mago está manejando magia negra a través de la parte del celibato y la parte del homosexualismo, que eso es completamente pues, peligroso para entender un punto de referencia. No nos enseñan a morir, entonces ya sabemos de que si yo llego a un templo y no me están enseñando la muerte psicológica, pues estoy entrando a un templo de logia negra. Siempre me tienen que estar enseñando la muerte psicológica, pues que es el pan diario para poder sacar la esencia de cada efecto psicológico y a través de su proceso poder subir esa energía. Dicen, y yo no sé si a todos nos ha pasado eso, yo lo digo por experiencia, dicen, yo no estoy juzgando, sino tomando un punto de referencia, que esa costumbre que tienen de hacer eso es que, y lo ven de una forma muy práctica, digámoslo así, que todos perdonan el pecado. O sea, yo llego a ese templo y me dicen, no, usted ya está libre de pecado. Pues nos estamos dando un punto de referencia que están pasando por una ley tan suprema que es el karma y el dharma, y ellos no tienen ninguna autoridad moral ni espiritual para decirnos de que ya estamos libres de pecado y nos quitan la posibilidad de poder hacer negociaciones con la sagrada ley para pagar eso y ganar dharma a través del sacrificio por la humanidad. En esos templos de magia negra también, eh, digamos de que no se quiere y no se habla de la Madre Divina o del Cristo como tal, entonces lo niegan y entonces ya sabemos de que ese punto de partida también es importante, porque la Madre Divina es la que nos ayuda a eliminar todos los defectos psicológicos y es la que interviene para poder hacer todo este trabajo tan bonito. En esos templos de magia negra también no se quiere nada, no se quiere saber nada, nada, absolutamente nada de esa parte tan pura que es la Madre Divina y nos ayudan a entender de que y nos tratan de enseñar de que la Madre Divina no está en nuestra energía sexual creadora, que eso es mentira. Entonces, que ven la fornicación como algo normal y que la Madre Divina no está en nuestras aguas. Esto es importante también entenderlo y comprender de que eso no es así.
Entonces, para que tengamos un punto de referencia, que lo que nos quiere enseñar esta conferencia es tener ciertos detalles objetivos para poder comprender y hacer estas prácticas para entender realmente si estamos haciendo un trabajo real o queremos averiguar si donde estamos siguiendo es algo realmente serio o no. Entonces, eso es para que si yo llego y estoy en cierta determinada iglesia o en determinado templo y me explican cosas donde yo veo que hay como cosas que no cuadran, pues si yo tengo los méritos y empiezo a hacer sacrificio por la humanidad y empiezo a respetar mi sexualidad con mi pareja y a matar los defectos psicológicos, hago un desdoblamiento astral y quiero saber realmente cómo es ese templo, pues ya esta conferencia nos da un punto de referencia de qué detalles son los que me permiten darme cuenta si realmente estoy entrando en un templo de magia negra o de magia blanca. El punto de referencia siempre es que los tres factores de la revolución de la conciencia es la clave para entender realmente de que estamos trabajando realmente serios para un despertar de conciencia y que esta conferencia también yo lo veo de esta forma, objetivamente hablando, la que nos interesa es averiguar cómo está nuestro templo. Mirar, pues uno pedirle a nuestra Madre Divina que en un desdoblamiento astral nos permita mostrarnos cómo va nuestro templo para mirar realmente cómo va nuestro trabajo y qué es lo que nos falta y corregir. Pero lo importante es saber de que yo no puedo pedir eso y estar en fornicación, yo no puedo pedir eso y estar en adulterio. Ya sabemos que lo primero que todo es respetar y ser un poquito más de maduros con respecto a este trabajo y que si yo estoy haciendo los tres factores de la revolución de la conciencia en este mundo tridimensional que nos dan la oportunidad para remediar cosas y crecer espiritualmente, ahí sí hacer el desdoblamiento astral y pedir cómo va nuestro templo para que tengamos mérito para saber cómo va eso. Es para que tengamos un cuento, un punto de referencia que nuestro cuerpo físico es el templo que tenemos y lo que tenemos que hacer es trabajarlo a través de los tres factores. La palabra magia siempre tenemos que relacionarla con la magia sexual, o sea que todo lo que sea magia tenemos que hablarlos con la parte de sexo, o sea, para que tengamos un punto de partida de que si yo estoy haciendo la sexualidad pura, pues estoy haciendo magia sexual, o sea que estoy trabajando para que mi templo sea blanco. Pero si yo estoy botando mi energía sexual creadora y ya tengo este conocimiento, pues estoy creando es un templo de magia negra y no tengo ninguna justificación diciendo que no sabía porque ya tenemos el punto de partida de que estas conferencias siempre nos han hablado de que lo importante son los tres factores de la evolución de la conciencia y queremos saber de que si nuestro templo, que ya sabemos que nuestro templo es nuestro cuerpo físico, tenemos que respetar lo que es nuestro laboratorio, donde hacemos nuestros cuerpos existenciales de ser y empezar a trabajarlos para tomar un punto de referencia y diferenciar qué es un templo de magia negra y un templo de magia blanca. Esa es la conferencia, Luis. Le agradezco muchísimo a todos por escucharme y pues cualquier inquietud les agradezco. Bueno, listo, Javier, muy bien. Bueno, vamos a ver algunos detallitos de este tema que es pues muy interesante y muy importante que lo tengamos presente para poder diferenciar lógicamente una cosa de otra. Bueno, templo. Templo es un lugar donde hay conocimiento, es una escuela. Nosotros tenemos, como lo hemos visto en nuestra columna, los 7 templos, 7 catedrales del alma, las 7 iglesias, donde lógicamente está toda la sabiduría del ser. Y físicamente, lógico, está el cuerpo físico. Ahora, si lo enfocamos hacia afuera, hacia el mundo exterior, tenemos que existen templos por todo lado. Todo lugar donde se imparta una orientación, una enseñanza, es un templo. Si partimos de ese hecho, vamos a encontrar que las escuelas, los colegios, las universidades, los grupos místicos, religiosos, donde cualquier tipo de enseñanza se entregue, es un templo. Ese templo tiene una energía y una fuerza. ¿Quién entrega la energía y la fuerza de ese templo? El que está enseñando.
la vibración que ejerce el que está enseñando, la palabra, la expresión. Si ese personaje es un elemento fornicario, ese templo es oscuro. Ese solo hecho, porque ese elemento fornicario está expresando es cosas del yo. Así tenga el conocimiento, ¿no? Entonces, por eso toda la obra empieza con la castidad. ¿Por qué una escuela, un colegio, una universidad es un templo oscuro? Porque enseñan a fornicar intelectualmente. Entonces existe la fornicación en todos los centros. Hay escuelas de música, hay escuelas de todo tipo intelectuales y manejan conocimientos oscuros. Ustedes ven que los conocimientos que hay en esta raza todos son de tipo infrarrojo, infradimensional, tecnología, sistemas, toda la enseñanza intelectual que no tiene nada que ver con la sabiduría del ser. Y aparte de eso, esos conocimientos los enseñan, son personas que están fornicando. Entonces, por eso son escuelas oscuras. Grupos enseñan o se dedican a amarrar a las personas. Entonces les quitan la fuerza, los vuelven débiles, les meten miedo y los dejan bajo control. Eso es totalmente negro. Un templo de la logia blanca que estuviera en el físico o una escuela que esté enfocada en la logia blanca enseñan a las personas a ser libres, independientes, a que desarrollen su propia inteligencia, que no se apeguen a los grupos, que no tengan líderes, que no se sometan a condicionamientos, reglas, estatutos, ideologías, que sean completamente autónomas y que busquen lógicamente cada uno a su ser. Los templos de la logia negra amarran a las personas al grupo, a la religión, a la escuela, los controlan, les lavan el cerebro, los adoctrinan y los dejan esclavos a esa ideología, a esa escuela, a ese grupo. Entonces ahí vemos muchas características de este tipo, ¿no? Estas escuelas de adoctrinamiento dejan a las personas completamente inertes, frágiles, débiles, manipulables, y los ilusionan de que allí es donde está la verdad y a través de esa escuela van a buscar a Dios. Y al mirar a todos los líderes de esas escuelas, llámese sacerdotes, curas, papas, ministros, bueno, dependiendo de la escuela, ¿no? Si es una escuela mística, budista, o es una escuela de faquires, o de pseudo esotérica, gnóstica, bueno, lo que quieran. Ahí encuentran ustedes sus líderes, sus elementos pseudomaestros, mitómanos, bueno, toda esta cantidad de ideologías de tipo fanática que lo único que hacen es amarrar y someter a las personas para poderlas explotar energéticamente o económicamente o sexualmente. Entonces, cuando hablan de escuelas de la logia negra, siempre la mente tiende a pensar que son escuelas diabólicas, satánicas, vampirescas, malignas. No, son todo tipo de escuela donde haya alguien, algún fornicario que está enseñando allí. Estas escuelas pseudonósticas que hablan del maestro Samael y todo esto, eso no tiene nada que ver con la gnosis ni con el maestro Samael. Ahí un elemento que así invoque al maestro Samael y está fornicando y está degenerado y está además en proceso de adulterio, llega es una fuerza samaeliana que la mueve Cherensi, pero ahí no llega la fuerza del maestro Samael. Entonces eso es para aclararlo porque muchas personas creen que porque hacen un ritual y porque invocan al maestro Samael, están con el maestro Samael. Y esa fuerza se canaliza a través del que está haciendo el ritual.
y se voltea porque ese cuerpo, esa psiquis no es apta para que una fuerza llegue en ese cuerpo tan degenerado, en esa psiquis tan corrupta. Entonces hay que comprender que si alguien tiene mínimo 3 iniciaciones, y si el ser le da el permiso, la ley divina podría hacer un ritual de esos, pero si no tiene ese nivel, no voltea la fuerza. Cualquier fuerza que invoque la voltea. Entonces termina volteando, volviendo esa escuela totalmente oscura. ¿Sí? Entonces hay que comprender esto y saber que vinimos a liberarnos de todas las antros o templos de la logia negra. ¿Sí? No permitir que lo manipulen, lo controlen, lo manoseen psicológicamente y lo tengan sometido a una ideología. La persona vino a revolucionarse y a buscar dentro de sí las 7 iglesias, las 7 universidades, donde está toda la sabiduría del universo, de la naturaleza. Y allí es donde debe buscar. Si despierta el fuego y se conecta y despierta, abre esas iglesias en la columna, pues lógicamente que va a entrar a los templos donde encontramos la biología, la tecnología, la medicina, bueno, toda la sabiduría superior, real, verdadera, que no tiene nada que ver con el intelectualismo barato, sucio y vulgar de estas universidades, que no son otra cosa que un podridero de teorías que corrompen la psiquis de las personas. Entonces hay que salir de todo eso y eso se sale a través de la reflexión. Hay que desligarse de los templos de la logia negra, escuelas, colegios, universidades, religiones, ideologías, grupos místicos y quedar completamente independiente, autónomo, buscando dentro de sí todos esos templos sagrados donde van a encontrar la sabiduría del Padre. Eso hay que comprenderlo, ¿no? Y bueno, empezar a luchar para no seguir metiendo y seguir perteneciendo a estas escuelas. ¿Sí? Liberarse. Si ustedes van a separarse de una escuela, por ejemplo, de la religión, les toca estudiar todo lo que sienten por esa escuela, todo lo que han experimentado en esa escuela, paz, tranquilidad, amor, ese amor místico santurrón, todo eso debe morir, el yo rezandero, el yo sumiso, el yo reverente, el yo que le gusta estar arrodillado, suplicando, en estados bohemios, en estados místicos, toda esa cantidad de sentimentalismo frágil y débil que no le permiten a la persona tener el poder emocional revolucionario para encontrar a su Cristo interior. Y salir de esos conceptos afeminados, célibes, homosexuales, reverentes, y adquirir el poder emocional que se requiere. Entonces es mucho el trabajo que hay que hacer. Hemos pertenecido a escuelas de la logia negra directamente, budistas, o del vudú, o escuelas satánicas, o de vampiros, o de lobos, o bueno, esto en existencias pasadas es posible que hayamos pertenecido a estas escuelas y hay unas marcas astrales. Cada vez que una persona se liga a una escuela le ponen una marca, la marca de la escuela. Entonces le hacen un tatuaje y la persona queda ligada a esa escuela. Hasta el día que se libere, se borre ese tatuaje, esa marca y se separe de ese templo de la logia negra. En internet encuentran enormes cantidades de escuelas de la logia negra, ¿no? Páginas, cursos, bueno, ideologías, todo eso. Cuando ustedes terminan ligados a una escuela de esas, pues ahí quedan amarrados. Alguien dirá, bueno, ¿y esta escuela? Pues es que aquí se enseña a que se libere, no a que se apegue. Conocimiento de sí mismo es un grupo de compañeros que se reúnen con un fin específico de ayudar a la humanidad, que toda la humanidad sea libre e independiente, no a que se unan como una secta con un orden preestablecido por un líder. Aquí no hay líderes, aquí no hay
dirigentes. Aquí es un grupo de compañeros que estamos buscando todos la autorrealización en el mismo camino, pero cada uno en su carril independiente. No hay mezclas. Entonces, sí, cada uno hace su obra porque así debe ser. No tenemos ningún líder, ningún maestro. Hay muchos maestros ayudando, pero no somos seguidores de nadie. Cada uno debe seguir a su propio ser. Entonces ahí ven las diferencias que hay entre una escuela de la logia negra, así hable de los 3 factores, y una escuela que esté enfocada en el despertar de la conciencia y la búsqueda de la autorrealización. Sí, entonces ahí hay un poco de simbolismos. Físicamente ustedes encuentran en las escuelas de las brujas, por ejemplo, el crucifijo, las benditas almas, encuentran la Virgen, encuentran santos, encuentran una cantidad de símbolos y figuras que cuando la persona llega allá dice, no, este debe estar con Dios. Pero resulta que cuando investigan astralmente todas esas figuras están con cachos, con cola, están volteadas, las figuras están todas en lugares oscuros. Esa es la realidad de esa escuela. Así físicamente vendan la fachada, internamente no es así. Los masones, los mormones, los Rosacruces, todas estas escuelas ustedes las van a ir a investigar y se van a dar cuenta lo oscuras que son. Esa es la realidad, no la palabrería insustancial, ni las invocaciones a Dios y al Cristo y los rezos y los cantos y las ceremonias y los rituales, eso todo son fachadas. La cruda realidad es que toda esa gente, ninguno tiene castidad, o algunos se están despertando en el mal. Entonces ahí es donde uno se da cuenta de dónde está y con quién está. Y comprender que este camino lo hace cada uno solo y que cada uno responde por su obra y por sus cosas. ¿Sí? Y ya desde ese punto de vista ya se puede enfocar a llevar una relación clara con todos los compañeros, como debe ser como compañeros, y no estar en esos estados de sumisión, reverencia y fanatismo los unos hacia los otros. Bueno, yo creo que con esto complementamos este tema sobre cómo diferenciar un templo de la logia blanca a uno de la logia negra. Aquí físicamente no van a encontrar templos sagrados superiores, eso lo encontrarían por allá cuando habían cristos en el físico dirigiendo a Egipto, los primeros faraones, los mayas, los griegos, que habían seres de conciencia despierta en el físico y que hicieron construcciones sagradas basados en las ciencias de las razas superiores, del conocimiento del ser. Ahorita no hay templos blancos en el físico, entonces si quieren encontrar un templo sagrado, búsquenlo internamente, porque físicamente no hay. Ahorita la raza está en decadencia total y absoluta, todo es oscuridad, todo es mentira, todo es engaño, todo es apariencia, hipocresía. Entonces sálganse de los conceptos que van a encontrar a Dios en una iglesia o que el Santo Papa y el Santo Buda y el Krishna y todo ese poco de payasadas que forman estos enfoques torcidos que no tienen nada que ver con un verdadero ser, ¿no? Que tiene sabiduría, poder, amor y una claridad terrible en lo que es el enfoque para la búsqueda de una autorrealización, ¿no? Entonces, tener presente eso es importante porque como la gente es tan farandulera, se deja hipnotizar por un bobito que habla maravillas y que trae unos mensajes espectaculares y una filosofía y una poesía, y ahí terminan enredados rindiéndole culto a un degenerado o a una degenerada que se siente sabionda y divinal. Entonces salir de todo eso y ponerse a trabajar como debe ser para buscar dentro de sí mismo el verdadero Padre y verdadero ser interior, ¿no? Bueno, listo, yo creo que con eso complementamos este tema.
Bueno, voy a leer algunos comentarios. Por aquí dice Erika, somos dioses y nosotros creamos nuestra realidad como lo pensamos se cristaliza. Bueno, no somos dioses. Tenemos al ser que es el Dios interno, pero estamos alejados de él, o él se alejó de nosotros. Y nosotros creamos nuestra realidad. La realidad está, ahí es que verla y la vamos a empezar a ver gradualmente a medida que despertamos, ¿no? Y lo que pensamos, pues, es del yo y lo cristaliza con los deseos, ¿no? Pero eso es del yo, es del ego. Hay que diferenciar una cosa de otra. Gracias, Angélica. Bueno, voy a responder rápidamente. Si Dios o ser conoce todo, sabe todo, ¿por qué nos pone las pruebas? Entonces no existe libre albedrío. Hay un pequeño libre albedrío y tomamos la decisión con ese libre albedrío de degenerarnos, pero con ese mismo libre albedrío podemos buscar al ser, que es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Con el conocimiento. Y el ser, pues, es Dios, pero está alejado porque nos degeneramos y no nos queremos regenerar. Queremos seguir en estos estados involutivos y bajando cada vez más. Bueno, ¿qué más? Mago blanco, mago negro son las mismas cosas. Capitalismo, socialismo son los mismos demonios. ¿Por qué los que se pelean son los demonios y a ellos les gustan las peleas? Bueno, un mago blanco es distinto a un mago negro, ¿no? Y hay que ver las diferencias y esta conferencia nos permite ver varias diferencias, ¿no? Y el capitalismo, pues es oscuro, el socialismo oscuro, la degeneración social es a todo nivel, y vinimos al conocimiento a despertar y empezar a ver eso por sí mismos, desarrollar la inteligencia y ver con claridad las cosas para poder salir de los conceptos, porque con los mismos conceptos pues queremos destruir otros conceptos y no se puede. Voy a sacar un link, permítanme unos segundos para poder continuar con este tema. Esperemos, si se cierra ya saben que lo publicamos en el grupo de Pogueo, ¿listo? Entonces rápidamente, aquí ya lo publiqué, ¿sí? Así. Espero que sea, a ver. Regresar, compañeros, antes de que se cierre. Igual lo publicamos en el grupo de Pogueos, por si no alcanzan a ingresar. Entonces, puedan sacarlo de allí. A ver. Listo acá. Bueno. A ver. ¿Qué pasó? Listo. Bueno, listo. Creo que ya entraron la mayoría. Bueno, no sé si entraron todos. Bueno, interesante tema e importante, ¿no? Importante venir a descubrir, por ejemplo, por qué una escuela de... Porque, o sea, si no logramos comprender, porque una cosa es entender o aceptar algo, porque otro lo dice, pero no podemos ver y comprender claramente por qué una escuela o un colegio intelectual, o sea, un colegio de la educación social, es negro. Porque bueno, yo lo estoy diciendo, tengo unas comprensiones, pero el que lo escucha pues siente que de pronto es exagerado, pero hay que descubrir por qué eso es negro, hay que estudiar, hay que reflexionar, qué yoes forman eso llamado escuela, profesor, profesora, alumno, eh, directora, director, cómo es la estructura educativa de una sociedad y descubrir por qué eso es oscuro, por qué eso es degenerado, porque es que llevan a los niños allá, los adoctrinan, creyendo, los mismos papás creen que eso está bien,
que eso es blanco, que eso hay que hacerlo, que es que el niño se vuelve bruto o queda bruto si no se le da educación, ¿no? Jamás vamos, o una persona va a estar en contra de la educación, una persona que esté despertando la conciencia, o mejor, un ser jamás va a estar en desacuerdo con la educación. La educación es fundamental en un niño, pero lo que hay que ver es el tipo de educación. Y meter a un niño a una escuela, a un colegio, a un jardín para que le pudran la mente con tanta basura, eso es una irresponsabilidad de ese papá o de esa mamá. No, ahí hay que darle una educación a ese niño, pero una educación que valga la pena, que sirva. Entonces hay que diferenciar en lo que es una educación blanca de un niño y una educación oscura. Y bueno, orientar al niño de una manera que se le desarrollen valores, que es lo más importante. Un niño lo que debe tener es valores. Y esos valores no se los van a despertar en una escuela o en un colegio, se los despiertan, es el ambiente y la enseñanza, el ejemplo que le dan los papás. Entonces eso hay que tenerlo presente porque hay una cantidad de conceptos terribles acerca de lo que es una preparación, ¿no? Y la preparación es despierte la conciencia. Esa es la parte más importante de la formación. Bueno, listo. Creo que con esto ya queda complementado este tema. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Bueno, por aquí hay un comentario. Creo que es Claudia. ¿Es posible que el hecho de que uno esté ligado al catolicismo le impida a uno comprender los temas? La escuela católica es una escuela de célibes, de homosexuales y violadores de niños. Eso es lo que es una escuela de esas. Entonces la fuerza que enseña esa escuela, la que genera esa escuela es una fuerza para quitarle la potencia espiritual a alguien y adoctrinarlo dentro de una creencia débil, porque ustedes ven que los enseñan es a rezar y a arrodillarse ni a ser sumisos. Eso es lo que les enseñan. Entonces hay que desligarse de ese tipo de enfoques, porque esos enfoques son oscuros. Eso no tiene nada que ver con lo blanco. Bueno, por aquí Angélica, creo, así. Sí, Luis, hace poco me enviaron unos videos acerca de las cuevas en Cataluña, España, y los templos, aunque están en Ginas, en estos videos se habla de testimonios, cómo se siente la energía, aunque sea en el físico, y estos templos estén en Ginas. Mi pregunta es, ¿por qué tanto el templo de Montserrat como el de Cataluña, los dos están en el mismo país de España? Allá está el templo de la brujería más grande del mundo. Eso es muy viejo. Eso viene de los siglos XVI, por allá, XVII. Eso es viejo. En Europa, en Inglaterra, en Alemania, eso allá hay unos templos muy pesados. En Francia hay unos templos muy pesados. De la logia negra hay escuelas de vampiros, de lobos, bueno, hay un poco de escuelas de la logia negra. Entonces siempre han estado ahí. Entonces ahí cada aquí, es que no sé las fechas, pero allá se reúnen las brujas y los brujos a hacer orgías. Bueno, ¿quién más por aquí? ¿Julián? Julián. Buenas noches a todos. No, solamente que me acuerdo de algo que, bueno, no sé si pueda servir de algo, o sea, para entender bien, porque Samael habla sobre, él menciona que hay un maestro de la logia blanca que, o sea,
Él dice que María Lantilla, algo así, es un maestro autorrealizado, pero que el Bodhisattva está aprendiendo cosas de magia negra para sacar sabiduría de ahí. O sea, como en el limbo, algo así, las infradimensiones. Pero el Bodhisattva está aprendiendo sabiduría del mal. Pero el ser de él era un maestro autorrealizado, que como que mandó a la chispa a que aprendiera como esa sabiduría del mal para después ser más, sacar una sabiduría superior de eso. Pero eso, para entender eso, no sé si Luis ahí me puede aportar algo. Sí, estos son enfoques mal hechos. Y hay que tener cuidado con eso, porque se termina deseando meterse en estas cosas con el concepto de que voy a sacar sabiduría, ¿no? Como aquí un compañero, un medio loco. No, Luis Carlos, es que pues como yo no he hecho esas cosas, las voy a hacer para saber qué es eso y luego lo mato y saco la sabiduría. Entonces le dije, sí. Ah, ya. Entonces consígase 20 manes que le peguen 20 violadas a ver qué siente y luego mata al yo. ¿Qué es bobo? Si ya está degenerado y está re negro, pues ya ahora hay es que devolverse, no seguir bajando. Salen con tonterías, ¿no? El Bodhisattva es una cosa, Bodhisattva caído, o sea, la parte humana cayó, y el ser de esa alma humana está levantado, y está caído y está degenerado y está metido en la logia negra, y el ser en su momento lo levantará. O sea, le dará la fuerza para que se levante, cuando la chispa le muestre que quiere autorrealizarse. Pero no, eso no es que el ser le dijo baje y vuélvase en negro, es que decidió caer. O decidió el ser que ya era hora de mandar el alma humana y cayó. Pero eso son decisiones del ser. Y ahora es un mago negro, ¿no? Un demonio. Y en su momento, cuando decida buscar otra vez la obra y quiera autorrealizarse, pues recibirá la ayuda. Pero eso no es que voy a ir a estudiar en la logia negra y al mismo tiempo estoy levantado y no, eso es un enfoque muy errado de esto. O está arriba o está abajo, eso no es a medias, ¿no? Entonces las malas interpretaciones se prestan para terminar apoyando ciertos estados degenerativos y darle la razón al yo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, eso. Creo que Gloria o Claudia. Bueno. Luis, buenas noches. ¿Me oye? Sí. Usted dijo los 7 chakras, las 7 iglesias son universidades de sabiduría. Los 7 centros de la máquina humana también, pero a otro nivel. Los 7 centros son los puntos neurálgicos, los epicentros de las dimensiones, de donde se saca la sabiduría y donde se conectan todas esas dimensiones en el cuerpo. Hay una relación, ¿no? Pero no es lo mismo. Los 7 centros es donde se manifiesta la energía de todo el universo. Hay los 5 inferiores que están desequilibrados, que es lo que hay que equilibrarlos, pero eso es diferente a las iglesias, ¿no? Y diferente a los chakras. No hay que mezclar una cosa con otra, a pesar de que están en el mismo punto, pero son distintos. Pues para eso son las conferencias, ¿no? Para que veamos las diferencias y podamos comprender cada cosa. Bueno, sí, señor, gracias. Bueno, Claudia iba a preguntar algo por ahí. Que bajó la mano. No, solamente quería, con respecto a lo que escribí, pues porque lo que pasa es que hay cosas o hay actitudes de uno, lo estoy viendo así, como que hay unas actitudes
que uno trae, ¿no? De la religión y de la familia, ¿no? Como ese perfil de reverente que uno trae, y entonces eso no le permite a uno como comprender en muchos casos los temas, ¿no? Como que riñen dentro de uno de esos conceptos que uno tiene que traer con la familia y con la religión, etcétera. Y es muy difícil muchas veces para uno poder comprender como más ampliamente o más libremente, ¿sí? Un tema. Pues asumo que es como eh, por los yoes del fanatismo que uno tiene también, ¿no? Pero pues hasta ahora estoy masticando. Era eso. Sí, eso, uno debe salir de esos conceptos porque están muy arraigados. La persona está muy sumergida en esa visión turbia de lo que es la divinidad. Entonces, la gente cuando habla de Dios y del Cristo, de una vez el enfoque es santurrón, rezandero, ritualista, de misa, de cura, de papa, de catolicismo. Eso no tiene nada que ver con el ser. El ser es algo distinto. El Cristo es pura revolución. Y esa escuela le quita la revolución a la persona, la vuelve sumisa, mística, santurrona. Eso no tiene nada que ver con la paz y el amor. Eso es un estado de fanatismo. Por eso les digo, movido por fuerzas célibes, impotentes, homosexuales, pedófilas, santurronas, muy degeneradas. Entonces, si seguimos viendo divinidades donde no las hay, pues nos va a quedar muy berraco enfocarnos en lo que es el despertar de la verdadera fuerza espiritual en el interior. Por eso hay que desarmar todo esto. Un reprimido sexual es una persona altamente peligrosa. Un célibe es un elemento demasiado corrompido. Odia a Dios, odia todo lo que tiene que ver con la parte divinal sexual. Es un elemento oscuro. Y todos estos reprimidos sexuales explotan violando niños y haciendo cosas pervertidas, ¿no? Hay que salir de eso. Hay que salir de eso porque eso nos impide que nos pongamos en la posición revolucionaria en la que hay que ponerse. Sí, estos yoes deben morir y ver la crudeza, ¿no? A eso vinimos. Bueno, Alexander. Gracias, Luis. Es que hablando un poco de esas iglesias, del fanatismo, esto, por ahí hoy una conversación con las personas por el tema, ¿sí?, de conocimiento, y que le decía a la gente, a ver, ¿para dónde vamos? La gente me decía con el cuento más antiguo de todos, que es que para el cielo. Y decía, no, nosotros no vamos para el cielo. Si vamos como vamos, vamos para la tumba. La gente en su fanatismo decía que no, se muere y se va para el cielo. Le dije, no. Al lado mío había unos abuelitos, también viendo cuidado, una pareja de abuelos, y una señora, otra que era también evangélica, y otra señora católica, y insistió que íbamos para el cielo, que el alma se iba para el cielo. Le dije, no, mire, una persona cuando se muere, ¿para dónde se va? Para la tumba. Y nosotros no vamos, si vamos todos para la tumba, no podemos ir para el cielo, porque al cielo vamos es con cuerpo físico, ¿sí? Así como lo hizo Moisés, como hicieron, ¿sí?, algunas, algunas personas del pasado. Pero no, ellos no fueron capaces de entender. Al momento otros se fueron los abuelitos, y yo dije, a ver, díganme para dónde se van esos dos abuelitos. Son todavía han sido religiosos, ¿para dónde se van? No, que dicen para el cielo, no, ellos van para la tumba.
no ve para dónde vamos y la gente no fue capaz de entender que el camino es en el físico y no, el fanatismo religioso no los deja, o sea, no los deja pensar, no los deja extenderse, abrir un poquito la razón. Nada, lo último tocó fue decirles que bueno, que sí, sí, porque qué más. Listo. Gracias, Luis. Ese era un aporte pequeño que considero que hay que compartir. Gracias. Bueno, pero estamos hablando de los templos, pero bueno, está bien. Angélica. Sí, Luis, hablando de templos, yo apenas tengo un poco más, menos de un año, perdón, que ahora cuando tengo que visitar una iglesia católica, lo que yo veo ahí es tan tétrico que me cuesta mucho trabajo, me cuesta mucho trabajo ir. Es unas energías muy macabras, muy horripilantes que yo antes no veía. Entonces yo me pregunto, con lo que ahora puedo ver, y eso que todavía no lo he investigado en el astral, la copa, el altar, todo lo que tienen en la iglesia católica y esas energías tan tétricas que realmente hay ahí, ¿cómo será eso? ¿Qué clase de templo es eso realmente en el astral? Bueno, eso es tétrico, ¿no? Eso es bastante tétrico mirarlo. Ellos, bueno, a nivel ya profundo están despiertos, hay unos que están despiertos en el mal, o sea, que saben exactamente lo que están haciendo y cumplen pues órdenes de entidades más, pues, más fuertes, ¿no? Como todo. Entonces, bajar allá y ver la cruda realidad de eso, pues es importante para poder uno hacerse consciente de lo que es esa escuela, ¿no? Entonces, ahora el Vaticano, en las cuevas del Vaticano, las bibliotecas del Vaticano, están todos los conocimientos de los 3 factores, ¿no? Allá ellos tienen todo ese conocimiento, sino que se lo ocultaron a la humanidad, pero ellos tienen, lógico, cuando antiguo cristianismo, porque es que la gnosis es el antiguo cristianismo. Y por eso cuando el maestro Samael fundó el movimiento gnóstico, él le llamó Movimiento Gnóstico Cristiano Universal. O sea, que es el antiguo cristianismo, los gnósticos antiguos. Pero ahorita nada de eso está. Ahorita lo único que está es pues todos los enfoques del celibato y todos estos enfoques de curas, ¿no? Sí, de sacerdotes místicos. Bueno, listo. Bueno, ¿alguien más tiene algo que aportar o decir acerca de este tema? Preguntar. De todas maneras, ¿cómo liberarse de una escuela? Si ustedes se van a poner a estudiar cómo liberarse de la religión católica, por ejemplo, o el cristianismo, hay que estudiar cuando entran a esa iglesia o cuando entraban, no sé si todavía lo hagan, y sienten una paz. Esa paz debe morir. Sienten al cura, lo sienten como alguien especial y sienten la veneración hacia ese elemento. Eso debe morir. Cuando sienten ese ambiente místico de silencio, debe morir. Cuando miran las figuras allá, las vírgenes o los santos, y sienten esa devoción, eso debe morir. Cuando se acercan al cura y lo ven como muy especial, como muy sabio, como muy espiritual, eso debe morir. Cuando se arrodillan y sienten la presencia de Dios en ustedes mismos, eso tiene que morir. Todo ese enfoque sumiso, reverente, pseudo divinal debe morir.
Cuando escuchan en la voz y los sonidos, la música y los acordes en los tonos y eso mezclado con la palabra de Dios, con enfoques muy bonitos que generan en el alma, en la emoción, generan como una tranquilidad y una paz y una fraternidad, eso debe morir. Cuando sienten esa oscuridad de ese lugar, ese frío, esa cosa que lo asocian a lo espiritual, todos esos son detallitos que se experimentan en la parte instintiva, en la parte emocional, que los incita a arrodillarse. Esa necesidad de arrodillarse y ser esclavo debe morir. Así es como se trabaja esto. Entonces, toda esa sumisión, ahí ustedes pueden experimentar en el mismo cuerpo, en la misma emoción, lo débiles que son ante esa escuela, cómo los volvió esa escuela, de débiles, de arrezanderos, camanduleros. Yo veía a la abuela 4 o 5 de la mañana con su rosario. Rezaba el rosario antes de acostarse y cuando se levantaba, por la mañana. Y rece y ahí en voz bajita y todo eso. Eso no tiene nada que ver con la fuerza y el respeto que hay que tenerle a Dios. Eso es un adoctrinamiento de sumisión, reverencia y debilidad. Bueno, así se trabaja para poderse desprender de esa cosa llamada divinidad y empezar a experimentar qué es estar con un ser superior, ¿no? Con un maestro, con un Dios despierto, con un Cristo. La vibración que expele un maestro de esos, ¿no? Bueno, compañeros, o los rituales, ¿no? Esos rituales gnósticos que son también, bueno, todas esas escuelas, entonces, cantos, alabanzas, súplicas, rezos, ruegos, misas. Angélica. Bueno, ya por último, a Luis, referente a lo que está diciendo, no falta esos videos de YouTube que se han puesto de moda y como que más aquí en este país, cosa curiosa porque esto se veía más en México, cómo los santos empiezan a llorar o a abrir los ojos y eso desata una euforia entre los fanáticos y eso pues son entidades oscuras, obviamente. Sí, esos son concentraciones de energía de todo el fanatismo que hay en una región y se generan fenómenos como ese, que es pura sentimentalismo emocional, místico, de tristeza, melancolía y pesar y lástima y todo eso. Y eso se concentra en una figura y se generan fenómenos que se plasman en el físico y eso atrae enormes cantidades de personas para que se unan más a esas escuelas, pues ese es el objetivo, ¿no? Y ustedes ven los famosos milagros de las religiones, de los cristianos, todos esos casos que se dan, que se les atribuye a Dios, pero eso no tiene nada que ver con el ser, ni con la ley, ni con nada, ¿no? Cuando pasa la euforia y pasa todo ese fanatismo, otra vez se le regresa el problema a la persona. La persona otra vez le regresa su enfermedad o su deformidad o, bueno, lo que sea. Entonces son cosas que hay que comprender porque la gente se deja hipnotizar muy fácil y como la gente es tan fanática y tan reverente y tan sumisa, pues se dejan llevar. Pero no, nada de eso tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Con las cosas reales del ser. Bueno, así es. Listo. ¿Alguien más tiene algo que decir o nos vamos?
Bueno, entonces nos vamos, compañeros. Muchas felicidades, Javier, por tu fin de Ya temario. terminó, Javier. Sí, muchas Gracias, Luis, felicidades, por Javier. todo. Adiós, y ahora voy a estar en tu fogueos, Angélica. Queda este horario, ¿cierto, Angélica? Aquí te espero. Sí, el mismo horario. Aquí te Ah, espero. no. Luis, agradecerle, Luis, he aprendido mucho con usted y Dios me lo bendiga, Luis, y su ser esté con usted siempre. Créame que le agradezco mucho, mi esposa, todos les agradezco de verdad por ese trabajo tan bonito que hace Luis. De verdad, gracias, Luis. Ese es nuestro deber, Javier. A todos nos toca ayudar, preparar gente, hacer crecer el conocimiento, colaborar con lo más que se pueda, de la mejor manera, que la gente quede lo mejor posible para que no nos vayan a montar la ciencia del energismo por ahí. Yo no veo a Javier con máscara. Y No me lo seguimos ahí. Sí, porque es que cuando alguien queda mal formado, mal preparado, termina montando una escuelita que ya no sirve, ya no cumple las funciones que se requieren para alguien que se quiera autorrealizar. Sí puede llevarlo al nirvana y digamos que ayuda en cierta medida a crear inquietudes, pero ya algo de fondo no se necesita tener cierta rigor, con cierto respeto, cierta disciplina, cierto enfoque para que cumpla la función que debe cumplir. Y muchísima claridad, mucha claridad. Y con un enfoque bastante preciso en la muerte. Y se crea una fuerza, y esa fuerza es importante. Sí, entonces, bueno, no, ahí seguimos. Es que aquí eso, como nos decían internamente, eso se crea con los compañeros del conocimiento como una familia, ¿no? Como una camarería bonita. No, sí, Luis, claro, y ahí están en las conferencias de Angélica también. Sí, Espero explicar tan bonito como tú, Javier. Espero. No, me falta mucho. No, explicas muy bonito. Sí, ahí cada uno le van haciendo su propia inspiración y van adquiriendo poco a poco el enfoque del propio ser, ¿no? Que cada ser tiene su propia expresión, su propio enfoque, con su propia visión. Y bueno, cada uno va encontrando de a poquito esa línea. Bueno, compañeros, nos vamos. Entonces vamos a descansar. Muchas Nos gracias. hablamos. Sí, gracias por todo, Angélica, gracias a todos, Viridiana, a todos, gracias, Alexander, Javier, Angélica. Gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Claudia, Cristian, bueno, Manuel, Viridiana. Cuídense todos, ¿listo? Alba.